Pues vamos a seguir con nuestro estudio de métodos de interpretación bíblica. Ahora sí lo dije bien. O hermenéutica, es más fácil decir hermenéutica, no me compliquen. ¿Dónde está Claudio? Ahí está. Claudio, te mentí el miércoles pasado. Vos hiciste una pregunta y yo te dije, el miércoles que viene vamos a estudiar el objetivo, el propósito, cuál es el por qué interpretamos. Objetivo de la interpretación bíblica. Y es lo que tocaba este miércoles, pero en el proceso de que estoy haciendo de revisar los apuntes, me di cuenta que, estoy preparando los apuntes para la materia, me di cuenta que hay otro tema que calzaba mejor antes y dejar ese para después. Bueno, en realidad me hicieron dar cuenta, alguien que me está ayudando a revisar, que está riendo ahí. Entonces cambiamos el temario. No vamos a hablar del objetivo de la interpretación bíblica, retumba un poco, como que no sé. Vamos a hablar de la inspiración de las escrituras. Y está bien porque después el otro tema va a seguir encadenado a un montón de temas que siguen y esto iba a quedar medio descolgado entre medio. Yo sé que para muchos va a ser... ¿Ahí? Wow. Para muchos va a ser un repaso, o sea, aquellos que ya tienen instituto bíblico, seminario. Yo sé que hay muchos teólogos acá que van a decir inspiración, ya lo estudié. Bueno, sí, ya lo estudiaste, pero hay muchos que no. Entonces vamos a hacer un repaso para algunos, algo nuevo para otros, pero vamos a estar hablando un poquito de lo que es inspiración de las escrituras. Todos, en mayor o menor medida, tenemos el concepto, hemos escuchado el concepto que la escritura es inspirada por Dios. Ahora uno dice inspirado, ¿y qué es inspirado? Por ahí, hoy en día, la palabra inspirado se usa con otro sentido. Que es el pintor dice, oh, estoy inspirado, y agarra y hace todo un mural así en 10 minutos, porque estaba inspirado. O el músico, ¿no? Estaba inspirado, compuso una canción, en 5 minutos le salió todo una cosa, un poema hermoso. Y tenemos ese concepto de inspiración, ese, ¿qué sería? Como un flash de capacidad que se te viene de golpe, se te hace la luz y hacer lo que estaba haciendo. Bueno, cuando decimos que las escrituras son inspiradas, no es que el escritor bíblico sintió así, viste, wow, una revelación, una gana de escribir bárbara y se puso a escribir rápido y le salió una epístola. No nos referimos a eso con inspiración. A ver si no lo prendo, siempre lucho con esta cosa. Una definición, la voy poniendo ahí en pantalla porque es más fácil que se grabe si uno lo escucha y lo lee al mismo tiempo, ¿no? Dice, la inspiración de las escrituras es una doctrina que afirma que el texto sagrado se originó en Dios y fue transmitido a nosotros por medio de personas. O sea, ¿qué dice? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inspiración? Bueno, que el texto, todo lo que tenemos acá, se originó en la mente de Dios, pero se escribió a través de personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de comunicación y significado? Y en la clase anterior decíamos que el significado de una comunicación está determinada, por la idea original que estaba en la mente del que está comunicando la idea. Bueno, toda la comunicación que tenemos en la Biblia y el significado de todo esto se origina en la mente de Dios. Otra definición de inspiración de un tal Berkov dice que la inspiración la define como aquella influencia sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los escritores y por la que sus escritos, o sea, lo que ellos escriben, reciben veracidad divina y constituyen una regla suficiente e infalible de fe y práctica. Hay una definición un poquito más complicada. Dice que todo lo que escribió una persona, que hoy lo tenemos en este libro, a la vez eso que escribió adquiere un valor y una veracidad divina. Por eso puede ser una regla más que suficiente de fe y práctica. Ahora, dice, ¿qué es lo que Dios inspiró?
Hay quienes dicen, Dios le dictó a la persona palabra por palabra y la persona fue escribiendo lo que Dios le dictaba. Hay algunas partecitas de la Biblia que pasó eso, pero en general no. O sea, no es que la persona era solo una máquina de escribir en manos de Dios. Hay otros que dicen que, bueno, Dios le tiró una idea a la persona de qué es lo que tenía que escribir y después la persona escribió con sus palabras lo que a él le parecía de lo que Dios le dijo que tenía que escribir. Eso también es complicado porque como personas, si es simplemente Dios dando una idea y la persona eligiendo las palabras por sí mismo, la persona se puede equivocar. Cuando hablábamos de comunicación dijimos que uno de los problemas de la comunicación es que a veces el que comunica, o sea, el que tiene la idea y la comunica no elige las palabras adecuadamente y lo comunica mal. Si Dios solo dio una idea y dejó que el hombre eligiera las palabras, podría haberse producido ese error, cosa que tampoco pasó. Ahí vamos a después profundizar un poquito más cómo es que se da la inspiración. Ahora, si la Biblia, la misma palabra de Dios, nos enseña que cada palabra que tenemos en la Escritura recibió esta característica de inspirada. O sea, Dios no es que Dios la dictó, pero Dios influenció de cierta forma a los escritores para que cada palabra que escribieran sea a la vez una palabra de Dios. Tenemos base bíblica para esto. Ayúdenme a buscar. Bueno, ahí esa cita. 2 Timoteo 3:16, Mateo 5:17-18 y Gálatas 3:16. A medida que lo vayan teniendo, ayúdenme con la lectura, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Ahí Timoteo, pasaje muy usado y conocido, dice que toda la Escritura, y toda significa todo lo que está escrito, fue inspirado por Dios. Fíjense ahora lo que dice Mateo 5:17-18. No penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús mismo hablando de las Escrituras, en este caso está hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo no estaba escrito todavía. Cuando dice la ley y los profetas, era la forma de referirse al Antiguo Testamento, por así decirlo, que ya tenía escrito. Y él decía, no vine a abrogar eso, sino que vine a cumplirlo. Porque no va a pasar ni el cielo ni la tierra que... No, ¿cómo es? Se me fue. Ay. Porque hasta que pase el cielo y la tierra no. Ya me citaron otro versículo. Me lees el último versículo, Claudia, ya cerró la Biblia. Se me mezcló con el otro también, por eso no lo quiero decir porque hago la ensalada. El 18 es... Hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde. A ver cómo dice la otra versión, me interesa. ¿Cómo traducen J tilde? Bueno, y les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Por eso, aquel que quebrante de las disposiciones de la ley, aunque sea la menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que la cumpla y enseñe a otros a cumplirlas, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Muy bien, ahí lo traduce por un poquito más entendible. Dice, Está hecha más en el idioma actual, decía, sí. el idioma nuestro, ¿no? Dice que mientras exista cielo y tierra, no se va a dejar de cumplir ni un punto ni una coma, dice, una coma o una tilde, así. Bueno, en la otra versión dice ni una jota ni una tilde. Esas eran las dos letras más chiquititas que tenía el alfabeto hebreo. O sea, eran parecidos a justamente lo que tenemos nosotros como un acento o como una coma. Dijo Jesús
que de toda la ley, ni siquiera esas cosas más minúsculas van a dejar de cumplirse. Lo que está diciendo Jesús es que hasta los puntitos de acentuación que te separan un pasaje de otro, hasta eso es palabra de Dios, hasta eso está inspirado. Y el mismo Jesús lo decía. Bueno, no tenía que pasar, faltaba un versículo. Volvé, no vuelve. Me lo volvés uno. Gálatas 3:16. Gracias. Gálatas 3:16. ¿Qué dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, Pablo está usando la escritura, no Jesús, y está haciendo referencia a un versículo, hay una cita del Antiguo Testamento que dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y hace una observación. Dice, fíjense que dice a su simiente y no a sus simientes, en plural, sino en singular, porque está haciendo referencia a Cristo, ese es el argumento. O sea, Pablo se fija incluso en el tiempo verbal de una palabra y dice, está en ese tiempo, no, en tiempo verbal no, en singular o plural, en el número de la palabra dice, está en singular, no está en plural, y está así a propósito, porque está haciendo hacer referencia a Cristo. O sea que cada palabra, cada forma de cada palabra de la Escritura está inspirada por Dios y está así por una razón específica. Ahora sí, pasamos a lo siguiente. La doble autoría de las Escrituras. Cada texto bíblico tuvo dos autores simultáneos. ¿Cuáles fueron? Lo saben. Dios y el que escribió. Dios y el que escribió, obviamente. Salvo las tablas de la ley. Fueron escritas con el dedo de Dios. Salvo esos 10 mandamientos, el resto, Dios tuvo la idea, pero a la vez el autor humano también tuvo la misma idea que Dios, ya vamos a ver, y tuvieron dos autores simultáneos. O sea, hablamos del autor inmediato, o sea, el más inmediato, el más cercano a nosotros, que fue el humano, el supremo, que fue el autor divino. Ahora, ¿alguna vez vieron un libro escrito por dos autores en una librería, un manual? Yo estaba haciendo los apuntes de la materia y quise citar una frase de un libro y resulta que le habían escrito 3 autores distintos al libro. Entonces, para no ser chanta, tenés que citar la referencia de dónde estás citando la frase, sino como que se le estás robando. Y entre el nombre del libro y los 3 autores me quedó mucho más larga la cita de dónde lo había sacado que lo que quería citar. Al final no sé si lo usé, pero era... Ahora, pasa que uno ve escritos por varios autores los libros. Ahora, cuando un libro secular está escrito así, o incluso un manual bíblico puede ser, uno sabe que lo escribieron 2 personas porque una persona escribió una parte, otra persona escribió otra parte. O por ahí la introducción, muchas veces se usa el prólogo, la introducción, que le escribe un autor famoso y después el resto del libro lo escribió no nadie, que no lo conoce nadie, ¿no? Pero le pagan al famoso para que le escriba la portada o la contratapa. Distintas personas escriben distintas partes. Ahora, con la Biblia no fue así. Tiene 2 autores, pero los 2 escribieron lo mismo. O sea, cada palabra de la Biblia tiene 2 autores simultáneos. El autor divino, que es Dios, y el autor humano. La base bíblica para esto, o sea, no es algo que se me ocurrió a mí. Ahí elegí algunas citas, hay montones de citas en realidad en la Biblia que defienden este principio. Ayúdenme con esas citas, por favor. Vamos a leer solo algunitas. El que lo vaya teniendo, lo va leyendo.
¿Encontraron? Ah, que esos dos van juntos. Pero igual que uno lea uno y otro lea otro. Josué 6:26 y Primera Reyes 16:34. ¿Quién tiene Josué? Sí, Josué. En aquel tiempo, ¿Te lo pongo en Valera o en inglés? sí, en Reino Valera. Bien. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Tan bueno que era Josué. Eso pasó luego de, ¿se acuerdan? La batalla de Jericó, que dan todas las vueltas a la ciudad, se caen los muros, van corriendo, matan a todos. Termina de conquistar la ciudad. Josué hace este juramento, que sobre su hijo menor eche los cimientos, y sobre su hijo mayor las puertas. O sea, cuando le empieza, que se muere el hijo más chico, y las puertas que se ponen lo último, que se muere el hijo más grande. ¿Por qué se usa ese juramento? Uno podría decir, no lo sabemos. ¿Al revés? Sí, Bueno, háganle caso a la Biblia, no a lo que yo digo. ¿Qué dice ahora Primera Reyes 16:34? En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahí está. ¿Quién había hecho el juramento? ¿Josué o Jehová? Jehová por Josué. Josué por medio de Jehová. No, al revés. Jehová por ellos. Jehová por medio. Claro, o sea, el momento fue Josué después de la batalla y lo dijo. Pero después la Biblia nos aclara que Jehová lo dijo por medio de Josué. Entonces lo que Josué dijo era la palabra de Josué, pero era la palabra de Jehová. Y ahí estuvo el incrédulo que no le hizo caso al juramento de Josué y fue a edificar la ciudad. Y así le fue. Hechos 2, 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Listo, nos pasamos largo por uno. El punto es, alguien lo pasará. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios. O sea, lo dijo Joel, pero Joel decía lo que decía Dios. O sea, ambos hablaron las mismas palabras. Bueno, Hechos 4:25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Ahí está. Hablándole a Dios, dice, por medio de tu siervo dijiste. O sea, Dios hablando por medio de David, y ahí cita el versículo. O sea, que son escritos por David, pero dicho por Dios por medio de David. El último, 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está muy interesante. Todo lo otro eran del Antiguo Testamento. Ahora Pablo dice, lo que les estoy escribiendo, los escritos de Pablo, dice, ¿son mandamientos de quién? Del Señor. Así que el principio es el mismo en el Nuevo Testamento. Es Dios hablando por medio de personas. Lo que dice la persona es lo que Dios dice. No hay diferencia entre ambas cosas. Siguiente título. La manera en la que se relaciona la actividad humana y divina en la inspiración. Esta es, vamos a ver si lo logro explicar, es un concepto raro. ¿Vieron la cita ahí, 2 Pedro 1:21? Tienen que estar atentos a la pantalla. Ni bien aparece, la buscan. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 2 Pedro. Ah, no, perdón, primera fe. Ya me dio un susto. A veces uno lee raro. Porque Dale. mejor les hubiera
no haber conocido el camino de la justicia, que después de hacer... Eso parece Hebreos. No, ¿qué es? Segunda Pedro 2:22. 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, sí. La tercera es la vencida. Nunca, dice la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante ese concepto. O sea, la profecía está refiriéndose a todos los escritos que había antes. Dice, lo que escribieron los profetas nunca escribieron porque ellos quisieran escribir, sino porque fueron inspirados por el Espíritu Santo para que hablaran, para que escribieran. Ahora, ¿de qué forma? Y esta es la cuestión. Vamos a ponernos un poco más técnicos. Creo que no está en la pantalla, así que le lo pongo. Esta palabra acá, inspiración, que se traduce por inspiración, es una palabra que en el idioma original, en griego, significa literalmente llevar. Es lo que se usaba para decir: yo quiero llevar esto desde acá hasta el piso, lo agarro, lo muevo y lo puse allá. Lo tomé y lo llevé. O sea, lo agarré y lo moví. Literalmente significa eso. O sea, Dios de alguna forma movió a la persona para que la persona escriba. Ahora, esto lo hizo sin afectar la voluntad de la persona. Porque cuando uno ve, por ejemplo, las epístolas, cuando se escribe, ves que las personas escriben, Pablo, Pedro, escriben sobre experiencias personales, escriben por una necesidad que vieron en la iglesia, pero vos ves que ellos tomaron la iniciativa de escribir. Por ejemplo, en Filipenses, va la iglesia de Filipos, se entera que Pablo está preso en la cárcel con necesidades, le mandan una ofrenda por medio de Epafrodito, Timoteo. Pablo recibe la ofrenda y le escribe como resultado una carta de gratitud a los filipenses. Y uno dice, pero no era que Dios lo había hecho escribir, pero Pablo escribió porque estaba agradeciendo una ofrenda. O sea, no es que el Espíritu Santo lo mandó. Bueno, el Espíritu Santo manejó toda la situación alrededor de la vida de Pablo, la acomodó para que Pablo escriba lo que el Espíritu Santo quería que escriba. O sea, si querés una muestra de lo que es la soberanía de Dios, en la inspiración de la Escritura la podés tener. Porque uno sabe que todo lo que se escribió fue tal cual Dios quiso que se escribiera. Cada palabrita. Ahora, imagínate Filipenses. Empieza: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estás en Filipos, con los obispos y diáconos. Si me equivoqué, corríjame. Lo cité así nomás. Ahora, Dios quería que esa epístola empiece diciendo Pablo. Entonces, para que se pueda cumplir esta escritura, tuvo que haber una persona que se llame Pablo, dispuesto a escribirla. O sea que la mamá de Pablo, mira cuando me voy, cuando tuvo un bebé, le tuvo que querer poner Pablo para que Pablo se llamara Pablo, para que después Filipenses empiece con la palabra Pablo. Ahora dice Pablo y Timoteo. O sea, Pablo no solo tenía que ser un siervo de Cristo, tenía que haber convertido, tenía que tener un colaborador de ministerio que se llamara Timoteo. Y la misma, ¿no? La mamá le tuvo que haber puesto Timoteo, Timoteo tiene que haber aceptado a Cristo, tiene que haber conocido con Pablo. Si no, esa frase, Pablo y Timoteo, no se podía escribir. Ahora hay más, o sea, le escribe a los filipenses. Tuvo que existir una ciudad que se llamaba Filipos, con una iglesia a la cual Pablo le escribiera. Y todo eso fue orquestado por Dios. Dios tomó a Pablo y lo condujo
en su vida, en sus situaciones, preparó la ofrenda, preparó todo, y todo se orquestó para que Dios, moviendo a Pablo pueda ser libre de escribir y escribir Filipenses. Y de esa forma Dios agarra a Pablo y lo lleva a escribir su carta. Ahora, Pablo no es una máquina de escribir, escribiendo lo que Dios le está dictando. Pablo es una persona libre, agradecida a Dios, aún en medio de la cárcel, por una ofrenda, y le va a escribir una sincera carta de gratitud. No es que Dios le puso a escribir que estás agradecido, no, él realmente está agradecido, está escribiendo de su corazón, de su experiencia. Ahora, que Pablo escriba lo que él quiere escribir no implica que no está escribiendo lo que Dios quiere que Pablo escriba. Se complementan ambas cosas. Dios manejó la vida de Pablo y lo condujo a escribir su palabra, tal como él quería que fuera escrita. Bueno, ahí cita el versículo, dice, este versículo de autoría humana, los hombres hablaron, y autoría divina, dice, no por un acto de voluntad humana, sino movidos por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Todo esto para llegar a 5 implicaciones de la inspiración de la Escritura que van a afectar la forma en que llegamos ante ella y la forma en que la vamos a leer. Son esas 5, las vamos a estudiar el miércoles que viene. La unidad general de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, el único significado de las Escrituras, la naturaleza contextual y el lenguaje humano. Estas 5 características la Biblia la va a tener porque tiene 2 autores y van a influir en la forma en que tenemos que estudiar. Pero lo vamos a ver la semana que viene, misma hora, mismo canal. Sí, porque si no se hace muy largo. Ya que terminamos con tiempo, ¿alguna pregunta? Aunque sea complicada, si es muy difícil no la contesto ya. ¿No? ¿Se entendió? Ahora, somos conscientes que cada vez que abrimos la Biblia no estamos viendo ni lo que dijo Moisés ni lo que dijo Pablo, o sí lo estamos viendo, pero estamos viendo lo que Dios pensó escrito en palabras. Es sorprendente, ¿no? Poder tener acceso a la mente de Dios, a lo que Él quiso pensar y transmitirnos a nosotros. Lo tenemos acá, todos los días. Es algo valiosísimo. Hay que aprovecharlo. David, Sí. viste que podemos pensar que la palabra de Dios tiene 0 de error. Sí, las traducciones tienen un porcentaje de error, pero la palabra de Dios no tiene error. Ahora, cuando uno piensa en la inspiración, uno piensa que fue inspirada por Dios y que la escribieron los hombres. Esa parte del hombre no podría haber tenido error. Si pudiera haber tenido error, estamos todos en el horno. Sí. Porque ¿cómo confiar en la Escritura? Al menos Jesús, cuando habló de las Escrituras, hizo énfasis hasta en la más mínima letra como palabra de Dios. Lo mismo Pablo. Yo entiendo que la inspiración cuidó, o sea, guió a los hombres de tal forma que no cometieran errores. O sea, lo mismo dice, la palabra de Dios es perfecta, dice la misma palabra. Saben que el testimonio que uno da sobre sí mismo no es válido, pero uno lo puede comprobar, ¿no? Claro, uno confía en la inspiración de Dios, uno confía en la Biblia, en la palabra de Dios, pero cuando uno se pone a pensar en que fue parte humana también, humana tiene errores. Entonces, o sea, no estoy poniendo en desconfianza el hecho de la palabra de Dios, sino pensando en eso, en que humanamente hay errores. La inspiración de Dios hizo que sea todo completo y perfecto. Es más, una de las evidencias más grandes
de la inspiración bíblica es la armonía de toda la Biblia. Si una persona podría haber cometido un error al escribir, podría haber escrito algo que no concuerde con el resto de los 66 libros de la Biblia. Y eso vemos en la Biblia que nunca pasó. Una persona por sí mismo puede equivocarse. Yo agarro 10 hinchas de Boca de acá, personas hinchas del mismo club, misma pasión, le digo, ustedes 10 que escriban sobre fútbol y escriban sobre Boca. Después agarro y comparo los escritos, y a pesar de ser todos tan parecidos entre ellos, escribir lo mismo, en algunas cosas se van a contradecir. Ahora, yo voy a la Biblia y tengo una ensalada de gente terrible. O sea, tengo esclavos, tengo reyes, tengo eruditos como Pablo, que era preparado en toda la ley, instruido a los pies de Gamaliel, era top, allá el más capo. Y lo tengo a Pedro, que era un pescador que no sabemos si siquiera sabía escribir antes de conocer a Cristo. Y Lucas estaba en término medio. Ahora, entre tanta ensalada de gente que vivió a lo largo de 1600 años, no se conocía entre ellos, todos escribieron sobre un tema tan amplio como puede ser Dios y el conocimiento de Dios, y aún así todos concordaron. Quiere decir que Dios los dirigió, evidentemente eso lo vamos a ver en la clase que viene, para que no se contradigan en ni una palabra. O sea, si yo tengo la confianza en que el Espíritu Santo pudo manejar qué es lo que escribieron, yo tengo que confiar también que tuvo el poder para cuidar justamente de que no se cometan estos errores, que la palabra es como ella lo afirma ser, es perfecta, ¿no? Una pregunta, por ejemplo. El Sí. Espíritu Santo de Dios, ¿no intervino también con aquellos que tradujeron la Biblia en los distintos? Porque a veces una palabra en griego puede tener una o dos o tres versiones en castellano, en español. Puede ser distinto en arameo o puede ser distinto en ruso. Es decir, Bien. las mismas personas también no pueden haber sido el Espíritu Santo de Dios, haber colaborado para que sea lo más exacto posible, o sea, exacto. Es bueno tu comentario porque me lleva a hacer una declaración. O sea, la Biblia es perfecta, quiere decir que, El idioma original es claro, perfecta. el que le escribió no se equivocó. Exacto. Y hoy en día no vamos a entrar en detalle, pero podemos confiar, o sea, los escritos originales no tenemos de ningún libro de la Biblia, tenemos copias. Sí, los pergaminos, sí. Pero hoy por hoy la ciencia nos permite comprobar que las copias que tenemos son exactas en un 99.9 y algo por ciento al original, y en las partes que no son exactas es o en una coma o en una palabra que lo dice con un sinónimo, por tener algunos manuscritos que dicen casa y otro que dicen sinónimo de casa, vivienda, gracias. Y por ahí dice, bueno, hay discrepancias, pero en realidad no afectan nada. Entonces, hoy por hoy, si vos querés estudiar el Nuevo Testamento en griego, podés estar seguro que es inerrante. Ahora, las traducciones no son inerrantes. O sea, Dios no inspiró el traductor para que no se equivoque la traducción en español. Y te lo puedo asegurar porque he visto traducciones que entre ellas ahí sí hay contradicciones y dicen cosas distintas. Por ejemplo, un versículo me acuerdo ahora de la NTV, nueva traducción, no, NTV no, Biblia lenguaje sencillo. Si la tenés, quemala. No, dejala para puede ser útil, pero no para estudiar. Para el pisapapeles pueden dar. No, un versículo. Reina Valera, no me acuerdo la cita, dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Uno entiende que, bueno, al resucitar, o sea, el Espíritu tuvo una obra para que volviera a vivir y fue vivificado. Ahora, la Biblia enseña que Jesús resucitó con un cuerpo humano, glorificado pero humano, sigue siendo un cuerpo material. Ahora, la Biblia del lenguaje sencillo dice que Jesús murió como hombre, creo, con la carne, creo que dice como hombre, fue muerto como hombre y resucitó para vivir como espíritu. Y a eso le dieron un significado distinto. Y no, o sea, Jesús no es o sea, el Dios del Padre es espíritu, pero Jesús tiene cuerpo. Tomás cuando lo vio, lo pudo tocar, comprobar que era
Jesús comió, tiene cuerpo, no resultó para vivir como un espíritu. Y bueno, y le pifiaron la traducción. Muchas veces porque no es fácil traducir del griego, y como decía, hay varias palabras por ahí en el español que podés usar. Otras veces, vamos por las ramas, tratan de usar, en vez de traducir palabra por palabra, traducen los conceptos. Entonces lo que están haciendo es interpretando el original y diciendo lo mismo en español. Y en esa parte de interpretar, uno le puede pifiar, y a veces interpretan mal. O sea, hay dos tipos de traducción. La traducción que es por correspondencia de palabras, como la Reina Valera, por ejemplo, es una traducción así. Biblia de las Américas, la NBI más o menos, en algunas partes traduce ¿La de Jerusalén? la Biblia de Jerusalén. Digo, casi mejor que la Reina Valera, la Biblia de las Américas, muy linda versión. Ellos se esforzaron en traducir palabra por palabra, se ajustaron lo más posible al texto. Entonces, si vos querés hacer un estudio en profundidad, usa alguna de esas versiones. ¿Querés hacer una lectura rápida? Hago la lectura bíblica anual, por ahí estas son muy técnicas. Búscate una NBI, una NTV, que te traducen el original, pero no se enfocan tanto las palabras, sino más bien los conceptos. Te traducen lo mismo, igual es palabra de Dios, en muy pocas cosas le pueden errar. Pero si querés entender el concepto que estaba en el original, te sirve. Yo uso mucho esas traducciones, incluso la Biblia en lenguaje sencillo, que a veces le erra, pero cuando quiero entender un pasaje complicado de la Reina Valera, y no entiendo por ahí bien a qué se refiere, porque te traduce palabra por palabra y a veces la diferencia cultural y es muy amplia con la de aquel entonces y no se entiende bien, agarro una Biblia de estas, lenguaje sencillo, algo así, que te traduce el concepto. Y todo esto le explica un poco. O sea, obvio no lo vas a confiar ciegamente, pero te aclara mucho. Todas tienen su utilidad. Pero sí, ninguna traducción es infalible. Lo siento. Bueno, ahora sí, ya se acabó llegamos al horario límite. Si queda alguna pregunta, para el miércoles que viene. Oramos y terminamos por ahí.